Buenos días, iglesia. Estamos contentos y agradecidos con Dios de poder estar en su casa. Estamos abiertos a la palabra de Dios. Recibámosla con solicitud, recibámosla con alegría. Dios está hablando a nuestras vidas y nos está invitando a reconocer que no importa los tiempos, las circunstancias o las situaciones que estemos viviendo, es posible mantenernos en el gozo del Señor y no estar preocupados. De hecho, la Biblia dice: por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Y estamos viendo que el gozo verdadero viene a través de la mente sumisa, del servicio humilde, a través de dejar de pensar en mí y empezar a pensar en los demás. Pero decimos, ¿será esto posible en un tiempo en el que estamos viviendo, en los tiempos difíciles y ante la maldad que se incrementa? ¿Será esto posible? Déjame contarte algunas historias. Hace algunos años los periódicos en Estados Unidos reportaron que 38 personas observaban a un hombre al acecho de una jovencita. Luego, no solamente estaba al acecho, sino que finalmente lo vieron atacarla, pero ninguno de los espectadores siquiera se tomó la molestia de llamar a la policía. Fíjate, y luego, para colmo de males, dos adolescentes descubrieron en una cabina de teléfonos a una mujer que había sufrido un ataque cardíaco. La arrastraron, la llevaron a una casa cercana y pidieron ayuda. La única respuesta que recibieron es: váyanse de mi casa y llévensela con ustedes. Historias tremendas que pasan en la vida real. Un doctor iba conduciendo en la autopista para visitar a un paciente cuando presenció un accidente automovilístico. Se detuvo y ayudó a todos los heridos. Después siguió su camino. Más tarde, uno de los que había ayudado lo demandó en juicio. Entonces, la pregunta que surge ¿es posible ser un buen samaritano hoy en día? ¿Será posible hacer buenas obras hoy en día? Cuando nos arriesgamos, ¿verdad?, a ser criticados, juzgados o aún, ¿verdad?, llevados a juicio. La pregunta también que surge ¿debe todo el mundo endurecer su corazón con el fin de protegerse a sí mismo? ¿Está bien que sigamos siendo duros de corazón o endurezcamos nuestro corazón? Decimos, la burra no era arisca, la hicieron y ahora hay que cuidarse porque uno no sabe cómo va a reaccionar la gente y pasamos indiferentes ante problemas, dificultades que otros están experimentando. Ahora, tal vez el sacrificio y el servicio que Dios nos pide que hagamos y a través del cual vamos a encontrar gozo, paz y bendición, tal vez el sacrificio y el servicio son virtudes antiguas que de ninguna manera se acomodan a nuestra civilización moderna. A lo mejor eso ya no aplica, pues se ve muy bien y se lee muy bien en las historias de la Biblia, pero decimos, si yo quiero hacer esto en el día de hoy, la gente me tilda de loco, de fanático, y entonces ¿para qué me arriesgo? ¿O para qué arriesgo mi integridad, mi salud, etcétera, etcétera? Pero vale la pena notar que incluso en los días de Pablo, el interés por otros, el interés mutuo o preocuparnos por la familia de la fe, no era una virtud muy popular. Esto es algo que siempre, no solamente es un problema de la modernidad, ni de las historias de terror que escuchamos a nuestro derredor. Esto ha sido un problema de la humanidad siempre, ¿verdad? El hombre siempre ha sido más con una tendencia, por así decirlo, egoísta. Los creyentes en Roma no estaban tan interesados por los problemas que estaba pasando la iglesia de Filipos. Y Pablo encarcelado, pues él no podía ir a atender a Filipos. Entonces necesitaba que alguien con un corazón de siervo, con una mente humilde, pudiera asumir la responsabilidad. Y al principio no podía encontrar entre ellos a una sola persona dispuesta a ir a Filipos. Así es que nos damos cuenta que los tiempos no han cambiado mucho, ¿sí? Queremos que alguien más haga el trabajo, porque estamos tan ocupados, justificada o no, necesitamos reconocer que decimos, es que yo estoy muy ocupado, yo como si no tuviera otra cosa que hacer. En este párrafo que vamos a ver ahora del capítulo 2 de Filipenses, continuamos, está Pablo tratando sobre la mente sumisa. Y él en este capítulo nos ha dado una descripción de la mente sumisa en el gran ejemplo que fue el Señor Jesucristo. Si alguien nos moldeó la mente de siervo, la actitud de siervo y las acciones de siervo a través de una mente sumisa, fue Jesucristo. Pero también luego entró y en este capítulo nos dijo, pero también es algo que el Espíritu Santo ha obrado en mí. Yo, Pablo, puedo tener esa mente y ese corazón de siervo porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas. Y debemos reconocer entonces que nos enseña todo esto, pero nos conoce
Y sabe que decimos, bueno, pues Jesucristo pues no tiene comparación, ¿verdad? Claro que el Señor Jesús pudo vivir de esta manera y actuar de esta manera porque Él era Dios encarnado, etcétera, etcétera. Y Pablo, pues ¿qué vamos a decir de Pablo? Vemos las experiencias maravillosas que tuvo con Dios. Era un hacedor de milagros, era un sanador. Bueno, Dios lo usó grandemente. Es más, Pablo subió al tercer cielo, ¿verdad? Subió al tercer cielo y cómo no va a tener esa mente sumisa, etcétera, etcétera. Decimos, nosotros los de a pie, los que andamos, ni siquiera hemos subido al Cuchumá a orar, ¿verdad? Que vamos a andar subiendo al cielo. Y entonces nos desalentamos, pero ahora nos va a presentar a dos de sus ayudantes en el ministerio, a Timoteo y a Epafrodito. Ahora, yo quiero hacer un alto aquí y decirte, mira, delante de Dios todos somos iguales. Yo no sé en qué momento, y te lo digo, te lo dice un pastor siervo del Señor. Mira, yo no sé en qué momento nosotros pensamos que en la vida cristiana hay escalafones y hay personas que dicen, no, el pastor está más cerca de Dios. No, y el hermano fulano, evangelista reconocido mundialmente, no, ese está ya casi tocando el cielo, ¿verdad? No, todos somos iguales. Todos somos de carne y hueso, y por ahí alguien dijo un pedazo de pescuezo, ¿verdad? Todos somos iguales. Estamos tan cerca de Dios como nosotros queramos estar. No tiene que ver con posiciones ni con asignaturas, tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Y esto necesitamos entenderlo. Y entonces ahora nos presenta a dos de sus ayudantes en el ministerio, como te dije anteriormente, a Timoteo y a Epafrodito. Y lo hace por una razón. Él sabe que estamos propensos a decir, bueno, es imposible para nosotros, Jesús lo pudo hacer, Pablo lo pudo hacer, pero los cristianos de a pie, esto sería imposible. Y entonces nos da estos ejemplos para que entendamos que así como la obra del Espíritu Santo y el poder de Dios y Cristo en Pablo pudo llevarlo a tener una mente y una actitud de siervo, lo pudo hacer en Timoteo y en Epafrodito, lo puede hacer en nosotros. Creyentes comunes, y decimos por ahí, ¿verdad? Que no somos obradores de milagros, pero que Dios obra a través de nosotros para honra y gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros vivamos en ese gozo y en esa bendición de lo que es hacer la voluntad de Dios. Ahora, cada uno de nosotros debemos reconocer que el gozo del Señor no es un lujo para unos cuantos escogidos, ungidos, especiales. No, el gozo del Señor es para todos y cada uno de aquellos que queramos vivir de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Y el poder para hacerlo, el poder para vivir en esa gracia de Dios es el que nos da el Espíritu Santo. Gracias a Dios en todo momento que la salvación no es algo que se gana, ni se premia por algo que hicimos, es algo que se nos otorga gratuitamente por la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a ver estos ejemplos. El primero es Timoteo. Filipenses 2, del 19 al 24, nos va Pablo a dar el ejemplo de Timoteo. Ahora, te voy a dar algunos por mayores de Timoteo. Probablemente Pablo conoció a Timoteo en su primer viaje misionero. El libro de Hechos relata en todo momento esto. Y quizás en esa ocasión fue que el joven Timoteo se convirtió. Ahora, él tenía a su madre y a su abuela, Loida y Eunice. Y ellas le enseñaron en todo momento el camino del Señor. Él era hijo de una madre judía, pero su padre era gentil. Y es interesante porque tanto abrazó la fe y sirvió al Señor que Pablo pues lo llamó su amado hijo en la fe. Cuando Pablo regresa a Derbe y a Listra durante su segundo viaje, entonces ve cómo este joven Timoteo ha crecido y madurado en la fe, en el servicio y en la entrega a Dios. Entonces, ¿qué hace? Lo enlista en su equipo misionero. No lo había hecho anteriormente, lo dejó para que en la iglesia de Derbe y Listra creciera, se fogueara, decimos así, ¿verdad? Fuera ministrado y aprendiera el teje y maneje de la vida cristiana y sirviera con corazón alegre y contento. Y entonces regresa en su segundo viaje y lo ve cómo ha crecido, cómo se ha convertido en un siervo, ¿verdad? Para la gloria de Dios, y entonces lo integra a su equipo misionero. En la experiencia de Timoteo aprenderemos que la mente sumisa y la actitud de siervo no es algo que automática y repentinamente ¡pum!, va a suceder en nuestras vidas. ¿Sí? Es necesario que nosotros cultivemos la mente de Cristo, que cultivemos el carácter de Jesús, que cultivemos en todo momento el servicio, la entrega, la pasión por la obra del Señor. Y entonces
para que podamos llegar a ser parte del cuerpo de Cristo y podamos ser siervos que en todo momento se confía y sabemos que podemos ser usados para la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver algunas características que este joven desarrolla y que nosotros también podemos desarrollar. La primera es, él tenía la mente de siervo. Ponle ahí en tu bosquejo, punto A. Él tenía la mente de siervo. ¿Sí? Pero no es algo que automáticamente sucedió, empezó a desarrollar esta mente dejándose usar por el Espíritu Santo, siendo sumiso y obediente a la voluntad de Dios. Mira lo que dicen los versos 19 al 21. Espero que el Señor Jesús me conceda enviarles pronto a Timoteo. Así yo también me animaré al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie que se preocupe como Timoteo por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses, ¿y qué dice? Y no los de Jesucristo. Para empezar, él cultiva esa mente sumisa y esa mente de siervo, realmente interesado en la gente y en sus necesidades. Él pudo haberse convertido en una especie de asadón, ¿verdad? Venga todo para mí, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué puedo aprovechar? Pero se convirtió más bien en un bendecidor de las personas que lo rodeaban. No se preocupaba él por ganar amistades o influir en gente por motivos egoístas. Nosotros muchas veces actuamos así, ¿verdad? Ayudamos, pero siempre, ¿verdad? En todo momento con un interés. Estiramos la mano y cuando otra persona agarramos, y la detenemos poquito diciendo, pero acuérdate que yo te ayudé. Pero recuerda quién te echó la mano, ¿verdad? Porque algún día se me va a necesitar y yo espero que tú estés ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudando con motivos egoístas. Pero déjame decirte que Timoteo tenía una mentalidad totalmente diferente. Era contracultural. Era la mentalidad del reino, la mentalidad del siervo del reino. No se preocupaba por ganar amistades o influenciar a gente por motivos egoístas, sino que genuinamente se interesaba en el bienestar de la gente, tanto física como espiritualmente. Él no volteaba y decía, voy a conectarme con fulano porque, es buena esa conexión y esta persona es influyente y le voy a sacar provecho. No, él sencillamente los veía a todos por igual. Para él no había posiciones, no había conveniencias, solamente había un corazón de siervo dispuesto a servir a todo mundo. ¿Me explico? Y yo creo que esto es algo bien importante porque esto es algo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Esta es la mentalidad verdadera de siervo. Pablo se ocupaba de la mente de la iglesia de Filipos y quería invitar a alguien que compartiera su interés para que pidiera cómo estaban y trajera informes de qué estaba pasando en la iglesia, pero no encontraba a quién. ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando vamos a Romanos capítulo 16, cuando está terminando la carta a los romanos, él saluda a muchos cristianos en Roma. Es más, hay una lista como de 26 hermanos en la fe que están en Roma. Sin embargo, ninguno de ellos se ofreció como voluntario para ir a Filipos a visitar a la iglesia. Interesante, ¿no? Y él los ama y los saluda y los bendice, pero ellos estaban tan ocupados en sus propios intereses que no estaban dispuestos a hacer el viaje. Por eso Pablo termina diciendo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y yo quiero decirte algo, de hecho, todos vivimos o en Filipenses capítulo 1, 21, ¿te acuerdas que en el capítulo 21 dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo? O todos vivimos en Filipenses 1, 21, si vivo, quiero hacerlo para vivir o servir a Cristo, o vivimos en Filipenses 2, 21. Nos ocupamos de nuestras propias cosas y no de lo que agrada a Jesucristo. ¿Me explico? Estamos ahí, o estás en Filipenses 1:21, ¿sirves para la gloria de Dios? O estás en Filipenses 2:21, sirves para tu propio interés, para tus propias cosas, no para lo que le agrada a Jesucristo. Timoteo mostró que tenía una mente de siervo, una mente sumisa. El Espíritu Santo lo había hecho de que dejara su interés egoísta, su actitud egoísta y cambiar ahora por un interés por el reino de Dios, por las cosas de Dios. Es lamentable. En Roma los cristianos estaban tan ocupados en sus propias necesidades y sus propios problemas, y algunos de estos problemas eran los problemas de la iglesia. ¿Me explico? En Romanos capítulo 16, 17, versos 17 y 18, cuando tengas la oportunidad léelo, y dice que los romanos en la iglesia de Roma tenían problemas y dificultades entre ellos y no tuvieron tiempo para la obra más importante del Señor. Y esta, mi amado, es una de las tragedias más grandes en las iglesias, ¿verdad? ¿Sí? Que están enfocadas tanto en sus problemas y en sus dificultades que no tienen tiempo para hacer la obra de Dios.
que no tienen tiempo para hacer la obra de Dios, ¿sí? Porque los problemas y las dificultades, Satanás es muy astuto y quieren poner problemas, dificultades en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia, para que yo esté ahí desviándome del propósito principal o de la tarea más importante que yo tengo en el reino de Dios, que es compartir del amor de Jesús. ¿Me explico? Y pierdo mi tiempo, mi energía y mi interés en cosas menos importantes. Sin embargo, Timoteo no cae en el juego del diablo. Yo no sé, él estaba en ese tiempo posiblemente ahí en Roma y estaba viendo lo que estaba pasando y él pudo haber dicho, Pablo está encarcelado, pues aquí yo voy a tener que servir como referee. Dijo, no, yo no me voy a meter en eso. Yo tengo el interés de que la obra de Dios continúe y entonces se propone y está interesado en ir para poder apoyar también en la iglesia de Filipos. Ahora, ¿cómo se desarrolla ese interés por las cosas de Dios? Porque las cosas del mundo, los problemas y las dificultades quieren capturar nuestra atención y entretenernos ahí y mantenernos ahí hostigados, amedrentados, asustados. La respuesta está en todo momento en la siguiente característica del joven Timoteo. No solamente tenía la mente de siervo, sino también él tenía el entrenamiento de siervo. Estaba entrenado, era un joven todoterreno. Él estaba ahí para poder hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que pudiera pasar. Él dependía, sí, convivía y disfrutaba a los hermanos y al liderazgo, pero dependía del Señor. Me explico, y esto es algo bien importante. Filipenses 2:22 dice, pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo. Él, como un hijo junto a su padre, ha trabajado conmigo en anunciar el evangelio. Pablo en todo momento había visto el crecimiento de este joven Timoteo. Lo había visto madurar y desarrollar no solamente el carácter de Jesús, sino verdaderamente un interés y un amor por la obra de Dios. No por su propio reconocimiento, no por su propio éxito, nada de esto le interesaba en todo momento a Timoteo. Él estaba contento y agradecido con Dios porque se sentía en todo momento de provecho en la obra de Dios. Pablo no recibió a Timoteo en su equipo misionero el mismo día en que Timoteo recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Lo dejó que se fogueara en las iglesias de Derbe y de Listra. Y esto es importante, ¿no? De hecho, necesitamos reconocer que Dios nos pone en la familia de la fe y quiere que nosotros nos fogueemos ahí en el trato con los hermanos, amándonos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros difíciles caracteres. En todo momento debemos reconocer que Dios está trabajándonos los unos a los otros. De hecho, Proverbio dice, el hierro con hierro se forja y el hombre con el trato del hombre. Siendo parte de la iglesia en Derbe y Listra, ¿sí? Esa era la congregación en la cual Timoteo creció y maduró en las cosas espirituales y aprendió a servir al Señor, aprendió que lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Y entonces cuando Pablo regresó a esa área, ¿sí? A esa zona, pocos años más tarde, descubrió algo muy interesante. Timoteo daba buen testimonio con los hermanos. Y en Hechos capítulo 16, verso 2, dice algo muy interesante. Léelo conmigo. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Hoy día en muchas congregaciones llegan nuevas personas, reciben a Cristo o vienen otras personas y a lo mejor comienzan hablando bien de esas personas, pero luego terminan creando dificultades y conflictos. Timoteo fue al revés, llegó y pasó el tiempo y ¿qué dice? Que los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. ¿Me explico? Esto es bien importante. Eso significa que Timoteo estaba dejando que el Espíritu Santo de Dios obrara en él. Así debería de ser en el matrimonio, ¿no? Entre más pasa tiempo el matrimonio, tú deberías decir, gracias Dios porque no te equivocaste y esta era la persona idónea que tú tenías para mí. O puedes terminar diciendo, no hombre, ¿qué estaba pensando yo cuando dije sí? ¿No? ¿Me explico? Esto es algo que debe suceder. Entre más pasa el tiempo, la gente debe ver cómo Cristo está trabajando en nosotros, fortaleciendo la fe, transformando nuestro carácter al carácter de Jesús y usándonos para bendición de todas las personas que nos rodean. Ahora, esto no sucede de la noche a la mañana. Se requiere instrucción personal, acompañada de experiencia práctica. El maratonista no se convierte en todo momento en un ganador de medallas de la noche a la mañana. Tiene que esforzarse. El
tenista, el basquetbolista, no es una estrella de la noche a la mañana. Ahora, muchas de estas personas buscan lo suyo propio, la fama, el reconocimiento, la satisfacción personal. Pero en la vida cristiana, también de la misma manera tenemos que esforzarnos a través del servicio genuino, de la sinceridad, de la entrega, de la bendición que es servir al Señor. Y esta experiencia en todo momento requiere instrucción personal, pero también experiencia práctica en el trabajo. La experiencia, grábate bien en lo que te voy a decir, la experiencia sin la enseñanza puede llevar al desánimo. La experiencia sin la enseñanza te puede llevar al desánimo. Y la enseñanza sin la experiencia te puede llevar a la frialdad espiritual. Necesitamos ambas. Necesitamos la experiencia, pero también la enseñanza. ¿Sí? Necesitamos ambas para que no terminemos en desánimo ni en frialdad espiritual. Y Pablo se encargó de que Timoteo pudiera tener la enseñanza, pero también le permitió servir en el ministerio para que tuviera la experiencia. Y entonces, cuando vivimos de esta manera, cuando estamos viendo, ¿verdad? Y buscamos tener la mente de siervo, cuando buscamos en todo momento tener o dejar que el Espíritu nos capacite y nos entrene, entonces punto C, él tenía una recompensa de siervo. ¿No te ha pasado, no te ha tocado en todo momento que trabajas mucho tiempo en una compañía y tú dices, yo ya debería de ser supervisor, pero no me siguen dejando en planta y te enojas con la compañía, no me valoran? Deberías reflexionar y decir, ¿por qué no me dan el cargo de supervisor? Hay un ejemplo acerca de un hombre, un gerente, ¿verdad? Que está buscando un supervisor y entonces, porque uno desertó, y entonces una persona dice, me toca a mí, pero contrario a lo que él piensa, no lo llaman a él, llaman a otra persona para supervisor. Y entonces va y le reclama al gerente y le dice, yo tengo más tiempo, yo tengo más tiempo aquí, yo no sé por qué no me dieron el cargo a mí. Entonces le dice, mira, ven, ¿verdad? Ven, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir por favor que vayas y hagas este pedido, y le da una lista de cosas, ¿verdad? Y va él y atiende estas llamadas y regresa y le dice, ¿sabe qué? No encontré esto y esto, solamente encontré esto y estoy viendo a ver si lo voy a pedir, y pues para que usted me autorice. Ok, le dijo, quédate aquí. Y le llama a la otra persona, a la que llamó como supervisora, y le dice, lo mismo, mira, ven, necesito que me surtas esta lista. Y entonces se va él con la lista, y como unos 40 minutos después regresa y le dice, mire, llamé a donde usted me dijo y no había esto, pero llamé a otro lugar y ahí lo tienen y cuesta tanto, y ya les dije que si tenían para surtirnos cuánto tiempo, y le da todo el detalle del trabajo. Y entonces termina esa persona y dice, muchas gracias por tu trabajo, y se va y voltea a ver al otro y le dice, ahora sabes por qué lo llamé de supervisor. Y muchos de nosotros no entendemos eso, no entendemos eso. Queremos tener el reconocimiento, queremos tener la posición, pero no estamos dispuestos a poder tener la capacitación, el entusiasmo, la entrega, la fidelidad, todo lo que se requiere. Entonces, ¿quieres una recompensa? Realmente sirve de corazón, con pasión, con entrega. Dice, espero poder enviar tan pronto como sepa que va a pasar conmigo. Timoteo sabía el significado del sacrificio y servicio. Dios lo recompensó por su fidelidad. ¿Y cómo lo recompensa? Realmente tuvo el privilegio y el gozo más maravilloso en esta tierra. ¿Sabes cuál es el privilegio y el gozo más maravilloso en esta tierra después de la salvación? Entender para qué fuimos salvos o para qué fuimos salvados. ¿Para qué fuiste salvado? Muchos de nosotros pensamos, ay, para escapar del infierno. Y ahí se quedan. Y están contentos y agradecidos con Dios porque ya no van a ir al infierno porque Cristo pagó por nuestros pecados y nos dio vida eterna en Jesucristo. No, pero si nada más fuera eso, en el momento de nuestra salvación seríamos trasladados inmediatamente al cielo. ¿Para qué sufrir? Pero fuimos salvos para hacer los pies, las manos de Jesús y servir a otros, para que seamos de bendición a otras personas. Ese es el mayor privilegio. Y entonces Timoteo lo tuvo. ¿Por qué? Pablo no está seguro si va a salir con vida o no, pero él sabe que a pesar de que si el Señor lo lleva con él, hay personas que van a seguir la tarea que le fue encomendada a él. Y una de estas personas es Timoteo. Timoteo fue un buen siervo y fiel. Y entonces el Señor lo recompensó porque él pudo ser fiel en lo poco. ¿Qué hizo Dios? Lo puso en lo mucho. Y entró en el gozo del servicio a Dios, de la mente sumisa.
tuvo el gozo de servir con el gran apóstol Pablo y ayudarlo en sus necesidades. Qué privilegio, qué gozo, qué bendición. ¿Me explico? Fíjate, hay veces que nosotros no estamos dispuestos ni a hospedar a alguien. Ay, no, pastor, no, es que tengo que limpiar y luego dar la casa y no. Y nos estamos perdiendo una gran bendición porque la Biblia dice que hospedemos, porque cuando hospedamos, sin darnos cuenta, muchos dice, en aquel tiempo dice, hospedaron ángeles, ¿verdad? Ángeles. Y esto es algo bien importante. Timoteo creció en fe, en confianza, en fidelidad y creció en el corazón de Pablo. Tanto así que en las cartas de Pablo, Timoteo es mencionado por lo menos 24 veces. Este joven había hecho mella en el corazón del apóstol, pero la recompensa más grande es que fue escogido para seguir la obra de Dios, reemplazar a Pablo cuando Pablo ya no estuviera. Y este es el gozo y la alegría, mis amados hermanos. Ahora, no sabemos las situaciones, no sabemos lo que puede pasar, pero ¿estamos siendo nosotros aquellos que van a seguir con la tarea del evangelio? ¿O somos de los que sencillamente diremos, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Muchos de nosotros estamos así. No sabemos ni siquiera orar por otros, no sabemos bendecir a otros, mucho menos sabemos servir a otros. Estamos esperando que alguien más lo haga. Mira, en este tiempo yo te confieso, ¿verdad? Que hemos visto a grandes siervos del Señor partir. Llegó su tiempo. Y nada de tiempo tiene los tiempos del Señor. No podemos decir, no te los lleves, Señor, porque ¿quién va a trabajar el evangelismo? ¿Quién va a trabajar en la predicación? No, me encanta a mí y me alienta mucho leer Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, Dios está hablando con Josué y lo primero que le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Los siervos de Dios morimos. ¿Sí? Nosotros quisiéramos que algunos de esos grandes hombres de Dios permanecieran para siempre, pero su tiempo llega y los siervos de Dios morimos. Pero el Señor dice, levántate y pasa ese Jordán, levántate y asume esa responsabilidad. Muchos de nosotros tuvimos el privilegio de tener padres físicos o padres espirituales que fueron de gran bendición para Dios. Pero también tenemos la tristeza de saber que muchas de sus posiciones, servicios y entregas están vacías porque no hay quien ocupe su lugar. ¿Me explico? Hablamos y decimos, no, gracias a Dios por mi padre o por mi madre que fueron grandes siervas del Señor o grandes siervos del Señor. Y la pregunta es, ¿y tú por qué no asumes esa responsabilidad ahora que ellos posiblemente por enfermedad no lo pueden hacer? A veces ni siquiera en la familia. Muere el siervo del Señor y la familia anda hecha bolas y peleándose, etcétera, etcétera, porque no hay quien asuma la responsabilidad para decir, a ver, aquí amamos a Dios y no nos vamos a comportar de esta manera. ¿Cierto o no es cierto, mis amados? Necesitamos entender. Pablo mismo quería ir a Filipos y poner orden allá, pero no podía porque estaba encarcelado. Entonces, gracias a Dios que sí hubo alguien, a pesar de que muchos no quisieron, Timoteo tomó su lugar. ¡Qué honor, qué privilegio! Y él no dijo, vengo en el nombre de Pablo, dijo, vengo en el nombre de Cristo, para decirles que lo que está sucediendo en esta iglesia no puede estar sucediendo. ¡Qué feo testimonio! ¿Me explico? Y puso en su lugar posiblemente a Evodia y a Síntique. ¿Sí? Tanto así que el nombre de Timoteo es estimado hasta nuestros días. Y esto es lo que necesitamos entender, mis amados hermanos. Yo siempre he dicho, en la vida todos tenemos que tener un Moisés o un Pablo, alguien que nos mentorea, que nos corrige, que nos enseña, que el Espíritu Santo lo usa para decir, ¿qué pasó, bro? ¿Qué estás haciendo? Eso no se hace. ¿Me explico? Pero también todos debemos tener un Josué y un Timoteo a quien nosotros estamos ministrando, porque algún día tú y yo ya no vamos a estar aquí. Sea para el liderazgo espiritual familiar, sea para el liderazgo espiritual eclesiástico, sea para la vida, ya no vas a estar aquí. ¿A quién le estás pasando la estafeta? ¿A quién estás ayudando para que desarrolle el carácter de Cristo? A que crezca la mente de siervo y la mente sumisa en él, como creció en Pablo, como creció en Timoteo, como creció y lo vamos a ver más adelante en Epafrodito. Cuando nos rendimos al Señor y procuramos servir a los demás, entonces estamos haciendo la mejor tarea. En Mateo 25, 21 aparece en tu bosquejo, dice, el hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. ¿Sabes qué es la cosa más importante que Dios te encarga? Tus hijos, tu familia. Ese es el ministerio principal. De nada me sirve a mí ser un gran pastor si mis hijos andan perdidos.
que no quieren saber nada del Señor. ¿Me explico? De nada me sirve a mí en todo momento, ¿verdad? Predicar y enseñar la palabra si la relación con mi mujer estuviera truncada o afectada. Necesitamos reconocer que nuestra primera tarea es ser de bendición en nuestra familia. ¿Cómo están tus hijos espiritualmente? ¿Estás asumiendo el liderazgo espiritual que Dios te ha dado? Porque en el momento en que decidiste hacer una familia y como hijo de Dios, Dios también te dio una responsabilidad espiritual. Y ahí estamos y la recompensa será verles siguiendo al Señor y sus familias siguiendo al Señor. Yo quiero preguntarte algo. ¿Hasta cuántas generaciones tu familia seguirá siguiendo al Señor con pasión? Pastor, yo lo sigo con pasión, pero ¿estás enseñando a tus hijos a seguir al Señor con pasión? Porque es triste ver. No voy a mencionar nombres, pero yo conozco muchas generaciones de grandes siervos de Dios que en la segunda o tercera generación ya nadie en la familia ni siquiera se congregan. Y es triste, no juzgo, pero yo digo, Señor, yo quiero que las generaciones por venir, no nomás la que viene de mis hijos, sino de mis nietos, de mis bisnietos, crezcan en el temor y en el amor y la entrega a Dios. ¿Me explico? Y no porque yo sea pastor, sino porque soy un hijo de Dios. Y quiero que mis nietos, bisnietos y tataranietos sean hijos de Dios, apasionados, seguidores de Jesús. ¿Me explico? Y nada de que no, es que las iglesias, no culpes a nadie. Es una relación personal. ¿Me explico? Yo una vez te dije, ¿no? Si tanto están, ¿por qué no hacen su propia iglesia y la llevan adelante? Si ellos tienen la respuesta y saben cómo guiar una iglesia, ¿por qué? Entonces dile, a ver, hijo, ¿no quiere ninguna iglesia? Hágase su propia iglesia. Empiece con un grupo pequeño y haga la iglesia. Pero no, ahí está. Y ahora el segundo ejemplo es Epafrodito. Filipenses 2, 25 al 30. Pablo era un hebreo de hebreos, ¿sí? Y conforme a la ley, fariseo, ¿verdad? Timoteo era en parte judío y en parte gentil. Pero Epafrodito era un gentil, 100% gentil. Era un miembro de la iglesia de Filipos. Y él en todo momento tenía esa mentalidad también de siervo. El Espíritu Santo estaba trabajando en él y usándolo para la gloria de Dios. Y entonces él arriesgó su vida y su salud para llevar la ofrenda misionera al apóstol en Roma. ¿Sabes? Epafrodito, suena raro el nombre, pero quiere decir atractivo o agradable. Eso es lo que significa Epafrodito, atractivo o agradable. Y en verdad lo era un creyente agradable y atractivo. Se antojaba seguir su ejemplo, porque mientras todos buscaban lo suyo propio, Epafrodito estuvo dispuesto a arriesgar su vida, su salud, para ser de bendición a Pablo en Roma. Entonces, lo primero que vemos en el ejemplo de Epafrodito es que era un creyente equilibrado. Ahora tú dices, ¿esto qué tiene que ver? Nosotros debemos aprender a ser creyentes equilibrados. Mira, mientras tanto, creo que es necesario que regrese con ustedes Epafrodito, mi hermano y ayudante y compañero de lucha. Ustedes lo enviaron para que me atendiera en mis necesidades. Pablo no halla las suficientes palabras para elogiar a este hombre, a Epafrodito, mi hermano, mi ayudante, mi compañero de lucha o de milicia, ¿verdad? Estas tres descripciones son importantes. ¿Cómo te sientes, verdad? Cuando alguien te dice en el trabajo o en la familia o en la iglesia, aquí está mi brazo derecho. Oh, tú te sientes así como, ay, gracias por el reconocimiento, ¿no? O no, mira, te recomiendo a fulano porque él te puede ayudar con tu necesidad. Y tú te sientes que eres valorado. Déjame decirte que Epafrodito, en todo momento Pablo estaba reconociendo todo lo que él era, hermano, ayudante y compañero de lucha. Pero, ¿sabes qué? Cuando usa estas tres frases, estos tres adjetivos para describir a Epafrodito, hay algo muy interesante. Todo está relacionado con la obra de Dios. Mi hermano, ¿te acuerdas que en el capítulo 1 Pablo habló de la importancia de la comunión de los santos? Entonces, cuando él dice mi hermano, está diciendo Epafrodito entiende la importancia de la comunión entre los hijos de Dios. Pero luego le dice mi ayudante. Y ahí está relacionado con otra parte de la obra de Dios, que es el extendimiento del reino, ¿sí? El progreso del evangelio.
Le está diciendo mi ayudante. O sea, no solamente nos la pasamos suave, ¿verdad? En las reuniones de los varones con Epafrodito, ¿verdad? En las carnitas asadas y nos apoyamos los unos a los otros, nos ministramos los unos a los otros, sino que ambos estamos interesados en que el evangelio progrese y nuestras familias y nuestros conocidos conozcan del Señor. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque hoy día vemos a iglesias llenas de hermanos y hermanas que no están ni interesadas en la comunión de los unos con los otros, mucho menos en el progreso del evangelio. Si me cuesta trabajo entender la importancia de congregarme y relacionarme con otros cristianos, asistir a la femenil, sí, hermanas, asistir a la femenil, asistir a los varones, sí, varón, asistir a los varones. Si no estoy en todo momento interesado en eso, ¿cuándo voy a estar interesado en todo momento verdaderamente en que Dios me use? Dios no me va a usar, con amor del Señor te lo digo, Dios no me va a usar echado en mi sillón en casa viendo la televisión. ¿Estás de acuerdo conmigo o yo vivo en otro planeta de la vida cristiana? Dios no me va a usar allá buscando lo mismo, lo propio, mis intereses personales. Dios no me va a usar así. Él quiere que nosotros verdaderamente, mi hermano, la comunión en el evangelio, mi ayudante, el progreso del evangelio y mi compañero de lucha en la defensa del evangelio. Este equilibrio es importante. Nosotros muchas veces perdemos el equilibrio, ¿sí? Algunos, sí, lo que trata de comunión, véngase a tu reino. Y más si van a dar pastel, ¿verdad? O a pozole. Y más que la hermana fulana, para no decir nombres, ¿verdad? Hace un pozolazo. No, va a haber pozole. Sí, ahí estás, ahí estoy. Viva la comunión entre los hermanos, ¿verdad? Pero cuando se trata de evangelizar, ¿verdad? El progreso del evangelio, ay, no tengo tiempo, no sé, yo soy un neófito. Pues sí, 40 años y sigue siendo neófito. Yo siempre te he dicho, mi amado, si tienes el don de evangelismo, pues ni te preocupes, ya el Espíritu te está usando. Pero si pasan los años, ¿verdad? Y no has evangelizado a nadie, pues capacítate, toma evangelismo explosivo, ¿me explico? O toma un curso de las 5 verdades espirituales o algo para que compartas tu fe. Esto es importante. Necesitamos reconocer, algunos enfatizan la comunión, tanto enfatizan la comunión que se olvidan del progreso del evangelio. Y otros están tan ocupados en defender la fe del evangelio que se olvidan de amar a sus hermanos. Y andan cortando cabezas, y ese pecador, y eso es lo que ves, juzgando a las iglesias, criticando a las iglesias y a los hermanos y a los pastores y a los líderes, y entonces se sienten muy santos, puros y dignos, pero lo único que están haciendo es siendo usados por Satanás para el desánimo de la obra. ¿Me explico? Y aquí debemos reconocer que Epafrodito no cayó en ninguna de esas trampas del enemigo. Él vivía una vida equilibrada. Disfrutaba su tiempo con Pablo y con otros creyentes del equipo misionero, pero cuando se ocupó, reconoció que el evangelio tenía que progresar y él tenía que ir a Filipos para ayudar en todo momento en el progreso del evangelio y en la defensa de la fe. Y al fin de cuentas, esto es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que vivamos una vida equilibrada. Me encanta, dentro de las historias que suceden en Nehemías, en la construcción del muro, hay algo que me llama la atención. Estaban ellos queriendo hacer la obra de la reconstrucción del muro, pero venían los ataques, ¿verdad? De los enemigos, Sanballat y Tobías y todos estos que no querían que el muro fuera construido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Terminaron con una mano, en una mano la cuchara pegando piedra y con otra mano la espada. ¿Me explico? ¿Sí? Reedificaron los muros de Jerusalén con una espada en una mano y con la herramienta en la otra. Mira, ahí viene en tu bosquejo, Nehemías 4:17, que estaban reparando el muro. Los que cargaban materiales lo hacían de tal manera que con una mano trabajaban y con la otra sostenían su arma. Y esto es muy fácil. No se puede edificar con una espada, pero tampoco se puede pelear con una herramienta, ¿verdad? Se necesitan ambas para llevar adelante la obra y la tarea que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Esto es algo bien importante. Ahora, punto número B. Él era un creyente que se preocupaba por otros. Verso 26 y siguientes dice: Él los extraña mucho a ustedes. Está preocupado porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es verdad que estuvo enfermo y casi se muere, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera más tristeza que de la que ya tengo, porque estuvo a punto de morir por trabajar para Cristo. Arriesgó su vida para hacer por mí lo que ustedes personalmente no podían hacer. Como Timoteo, también Epafrodito estaba interesado por los demás, ¿sí? Para empezar, se preocupó por Pablo.
Y cuando en la iglesia de Filipos dijeron, vamos juntando una ofrenda para el apóstol Pablo, la juntaron y lo dijeron, ¿y quién se la va a llevar si todos tenemos tantas cosas que hacer, familias que atender? Y Epafrodito dijo, ¿qué les pasa? Yo voy. Qué privilegio es poder ir y llevarle la ofrenda a Pablo y ver cómo está y administrarlo y bendecirlo en su tiempo de prisión. Y entonces se ofreció para hacer ese viaje largo y peligroso. Y en aquel tiempo, pues no se viajaba como hoy. Había peligros de ladrones, llevaba una ofrenda. Yo no sé si era abundante o no, pero era una ofrenda, ¿verdad? Y entonces estaba a riesgo de su vida. Y no solamente eso, sino que pues las situaciones de viaje eran muy insalubres y se enfermó. Se enfermó, llegó muy enfermo, a punto de morir. ¿Sí? Pero él arriesgó su vida y sacrificó su vida para que pudiera la bendición de la iglesia de los filipenses llegar al apóstol Pablo. Déjame decirte que hoy día nuestras iglesias necesitan esa clase de hombres y mujeres. Aquellos que están dispuestos a sacrificarse, a darse. En todo momento estar dispuesto a ponerle pies y manos a nuestros deseos. Yo siempre he dicho, ¿no? ¿Sabes por qué mucha gente no tiene lo que desea? Porque nomás lo desea y punto, y se cruza de brazos esperando que suceda un milagro, ¿verdad? Hay que ponerle pies y manos a lo que deseamos. Y Pablo le dio el ejemplo a Timoteo de Epafrodito. Y entonces ahí está. Cada uno de nosotros debemos reconocer qué bueno es orar por los misioneros. Y especialmente por aquellos que están en lugares difíciles donde su vida está en riesgo. Qué bueno es que ofrendemos. Pero también necesitamos y estamos como iglesia retomando y pronto te vamos a invitar para que te unas a los viajes misioneros de corto plazo donde podemos ir a donde ellos están, orar con ellos y ver y apoyar parte del trabajo que están realizando. Lo hemos hecho como iglesia. Esas banderas representan lugares donde hemos podido ir a apoyar diferentes miembros de la iglesia porque donde vas tú, va la iglesia. El problema es que hay muchos espectadores y pocos participantes. Epafrodito no estaba contento con solamente contribuir para la ofrenda que se estaba levantando para Pablo. No estuvo contento con solamente decir, ya oré por Pablo. Él dijo, si hay que ir a bendecirlo personalmente, yo asumo esa responsabilidad a una costa y sacrificio de mi vida y de mi salud. ¿Sí? Pero también se preocupaba por su iglesia local, porque cuando llegas y llega enfermo y está ahí, sabe que los filipenses dijeron, ay, Epafrodito ya debió haber regresado, ya pasaron varios meses y pues sí es largo el viaje, pero ya debió haber estado allá, entregar la ofrenda, bendecir a Pablo, saludarlo, estar unos días con él y ya debería estar de regreso, ¿qué pasa? Y empezaron a preocuparse y Epafrodito en vez de estar preocupado por él, estaba preocupado porque los filipenses estaban preocupados por él. No es un juego de palabras, es una realidad hermosa. ¿Me explico? Nosotros nos duele una muelita y queremos que el mundo se pare. Que nadie se mueva. ¡No hagan ruido! ¿No ven que me duele la cabeza? Y todo el mundo, mamá está con dolor de cabeza y hasta el papá, ¿verdad? No molesten a su mamá, hijos, porque no la pago yo. ¿Me explico? Y Epafrodito, en vez de estar pensando en él en medio de su enfermedad, piensa en el progreso del evangelio, en la comunión con los santos, en la defensa del evangelio. Qué importante, mi amado hermano, ¿verdad? Porque ¿a dónde iremos si solo Dios tiene para nosotros palabra de vida eterna? A veces con ese dolor de cabeza, a veces en todo momento con ese malestar, venimos a la casa de Dios y nos gozamos y encontramos salud, verdadera salud, mis amados. Ahí está la bendición. Epafrodito no estaba preocupado por él mismo, sino estaba más interesado en que los filipenses no estuvieran preocupados, ¿verdad? No era ningún chantajista, ¿verdad? Miren cómo estoy, dónde estoy, lo que me pasó porque nadie más quiso más que yo. Hubiera podido aprovecharse para sacarle provecho a los filipenses, ¿verdad? Sin embargo, no lo hizo. Esto es algo bien importante. La frase gravemente se angustió en el verso 26 es la misma frase que se usa en el verbo griego de la oración de Jesús en Getsemaní. Qué interesante, ¿no? Y luego el punto C, mis amados, él era un creyente bendecido.
Verso 28, por eso lo envío enseguida para que ustedes se alegren al verlo y no deje de estar triste. Y yo deje de estar triste, perdón. Recíbanlo con alegría como se lo merece un servidor del Señor Jesús. Muestren aprecio por quienes son como Él, pues por trabajar para Cristo casi se muere. Arriesgó su vida, su propia vida por darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente. Mira, algunos piensan, ay, hubiera sido una tragedia que Epafrodito se hubiera muerto. Hubiera sido una... No, ¿sabes cuál es la peor tragedia? Ahí te va, como hijo de Dios, no es el mundo, pero como hijos de Dios, la peor tragedia es vivir toda una vida cristiana sin haber sido bendición para nadie. ¿Para quién está siendo bendición? Tú dices, tengo 20 años, 10 años, 15 años, 5 años en la vida cristiana. Lo más importante es para quién has sido bendición, porque la peor tragedia en tu vida cristiana sería no ser bendición para nadie e incomodidad para muchos. Porque a veces así somos como cristianos, ¿no? En vez de ser bendición para alguien, somos incomodidad para muchos. Necesitamos reconocer eso. Epafrodito fue una bendición para Pablo, luego era una bendición para la iglesia de Filipos, les animó en todo momento Pablo lo animó en sus momentos de encarcelamiento y no permitió que su propia enfermedad estorbara en lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo, en la vida de los filipenses y en su propia vida. ¿Estás siendo una bendición para tu iglesia? ¿Eres una bendición para tu iglesia? ¿Sí? ¿Eres una bendición para los siervos que están a tu derredor? ¿O eres una carga? ¿Eres una carga para la iglesia? ¿O eres una carga para las personas en todo momento, verdad? Como los fariseos. Dice que los fariseos agarraban un prosélito, un discípulo, y lo dejaban doble merecedor del infierno. O sea, lo dejaban así, ¿verdad? Después de platicar con un fariseo, los creyentes se quedaban así, ¿verdad? Yo espero que no sea el caso en nuestra vida. Que la gente después de platicar contigo esté animada, gozosa, que vea no hay mejor camino, no hay mejor vida, no hay mejor servicio que el que hacemos para Dios. ¿Sí? Yo creo en el nombre de Jesús que nosotros podemos seguir estos ejemplos. Tanto Timoteo como Epafrodito, como Pablo y el ejemplo mismo del Señor Jesucristo nos invitan a tener la mente sumisa, a someternos a la voluntad de Dios. Pablo nos muestra que el poder que obró en Jesús es el poder que obró en Pablo, que es el poder que obra en Timoteo, que es el poder que obra en Epafrodito, pero ¿sabes qué? Te tengo noticias, es el poder que puede obrar en ti para que seas una bendición para todas las personas que te rodean. Esa es la clase de mente y de vida que debe llevar el Hijo de Dios. Y termino con una pregunta y una invitación. ¿Le permitirás al Espíritu Santo reproducir en ti ese sentir que hubo también en Cristo Jesús? ¿Y cuál fue ese sentir? ¿De grandeza, de reconocimiento, de orgullo? No, de servicio, de humildad, de entrega, de fidelidad. Yo te invito para que le digas, Señor, dame ese corazón de Cristo. Ese corazón que el apóstol Pablo pudo desarrollar, esa visión y esa mentalidad que Timoteo y Epafrodito pudieron ejemplificar a través de su testimonio y de cual Pablo habla con orgullo. No por lo que él hizo, sino porque está consciente de que el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos y la presencia de Dios estaba en ellos. Y estas personas eran de gran bendición para su familia, para su iglesia, donde quiera que iban, Dios los usaba para el progreso del Evangelio, para la comunión de los santos y para la defensa del Evangelio. Nos gusta y nos jactamos de que Dios nos use para la defensa del Evangelio, pero nos está usando también para la comunión o para la disolución. Yo te invito en el nombre de Jesús, dile, ponte de pie y dile, dame ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo quiero ser de bendición en mi congregación, yo quiero ser de bendición en mi familia. Quiero que tú me uses para que mi familia se aferre a la fe y varias generaciones después de mí puedan seguir caminando en la voluntad del Señor, haciendo la voluntad del Señor. Dame ese sentir que hubo en Cristo Jesús para que en mi iglesia yo sea un promotor y animador de la unidad, de la conexión, de la comunión, de la coinonía. Pero también ayúdame, Dios, a ser un promotor del crecimiento y la expansión del Evangelio. Que nuestro Tecate sea grandemente bendecida porque hubo hombres y mujeres de Dios en la iglesia Sinaí que asumieron ese reto y pudieron tener en una mano la herramienta de trabajo y en otra la espada de la fe, que es la palabra de Dios.
Amantísimo Dios y Padre nuestro, ¿cómo no darte gracias? Si estás hablando de nuestra vida de una manera tan directa, tan amorosa, Padre, y tan alentadora, que nos animas y nos alientas a poder tener ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, para tener esa mente sumisa, esa actitud de siervo, ese carácter de Jesús que fue del siervo, Señor, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oramos, Padre, para que tú reproduzcas ese sentir en todos y cada uno de los que nos congregamos en Sinaí, de tal manera que esta iglesia se convierta en un semillero de siervos y siervas que son de bendición donde quiera que van, donde quiera que están. Que alientan a la comunión, a la unidad, a la conexión, al servicio. Nos ocupamos los unos de los otros. Trabajamos por el bien y progreso del Evangelio. Trabajamos para que la gente a nuestro alrededor escuche el plan de salvación. Y Señor, juntos nos unimos para defender la fe, para que no haya distorsión, Señor, ni engaños, ni el legalismo entre a nuestros corazones, sino que vivamos en tu gracia y en tu amor, conscientes de que tu Espíritu Santo, Señor, nos encamina en tu verdad y nos aleja de las herejías que nos apartan de vivir la verdad en amor. Oramos por esta congregación. Levanta Epafroditos, levanta Timoteos, levanta Pablos para tu gloria, bendito Dios, pero que todos imitemos a Jesús. Gracias por esta congregación. Ayúdanos a ir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te abrazo en el amor de Jesús. Pongamos en práctica la enseñanza que Dios ha traído a nuestro corazón. Dios te bendiga.